Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, cualquiera que sea el momento que están escuchándonos, amigos. Bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín en su edición 112ª, con la segunda entrega también de la saga del clon. De hecho, la primera aventura del señor Ben Reilly. Me acompaña, como siempre, el señor Spider Games, que está muy emocionado porque vamos a hablar de la araña escarlata, que dijo que era su personaje favorito del mundo mundial, o algo así. Sí, sí, estoy muy emocionado. La Araña Escarlata es de mis personajes favoritos de los noventas y me encanta su diseño. Qué padre Uri qué padre Uri es. Ok, pero da más entusiasmo, amigo. Pareciera que está fingiendo algo, no sé. Uy. Sí, ya me dio sueño. En todo caso, como saben, este es el programa donde estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. En este momento nos encontramos ya en la década de los 90, en pleno 90, año 1994, comienzo de la saga del clon o su segunda entrega. Y como les habíamos advertido en el programa anterior, esto va a irse moviendo entre las series de Web of Spider-Man y Amazing Spider-Man y Spectacular Spider-Man, donde las primeras se van a encargar de las aventuras del clon, Ben Reilly, y las segundas del original Spider-Man Peter Parker. Entonces estamos con la saga de El exiliado vuelve o The Exile Returns, que cubren desde Web of Spider-Man 118 a 119 y Spider-Man del 52 al 53. E incluimos, que no es parte de esa saga, pero digamos que ocurre de manera simultánea, el primer número de Spider-Man Unlimited, el número 7, que incluye pues aventuras también de El Clon. Esa es la serie trimestral dibujada por el señor Ron Lim, que inició con Maximum Carnage hace un par de años en ese momento, en el 93, si mal no recuerdo, 92. Entonces, amigos, no tengo aquí las fechas, no, sí, perdón, entre noviembre y diciembre del 94, es de lo que estamos hablando y es de lo que vamos a hablar en este programa. Pero antes de eso, también quería comentar, porque no lo dijimos en el programa 112, una serie de, vamos a decirlo, mini números que ocurrieron cada uno en un flipbook, es decir, volteabas tu revestita y leías, no sé, 3 o 4 paginitas, entre Web 118, Spider-Man 51, Spectacular 52, etcétera, etcétera. Aquí lo tengo anotado, pero creo que me equivoqué. No, perdón, Web 117, Amazing 394, Spider-Man 51, Spectacular 217, que se llamaba El Doble, partes 1 a 4. Y lo que me pareció interesante de esta historia era que estaba dibujada por el señor Liam Sharp, que de por sí también lo hizo bien divertido y único, pero que narran la primera parte de esta saga del clon, o lo que conocemos como la saga del clon, que ocurrió en los 80 o 70, por allá en la Amazing, ¿qué será? Los tentas. Los 70, exacto, en la Amazing 148, 149, imagínense ustedes, cuando estamos hablando del profesor Warren, su clon o su alter ego malvado, el Chacal, y la creación de estos clones, ¿no? Que es de donde está bebiendo esta nueva historia. Bueno, aquí nos narran qué había pasado en esos dos números desde la perspectiva de Ben Reilly y está bastante interesante. Ahora, no sé si tú tuviste oportunidad, Alejandro, de leer esos numerillos o si los recordaste, porque curiosamente no están en Marvel Unlimited. Los leí porque estaban en el ómnibus que adquirí, pero también conseguirlos oficiales en digital está difícil. Algo curioso. Sí, aquí en México esos números no salieron Flipbook, Mm. lo estaba distribuyendo Marvel Panini a través de Intermex, que se llamaba Marvel México las publicaciones, y eran números normales con un extra que ya había mencionado que venía un pedazo de una historia extra. En este caso no venían esas, pero le estoy enseñando a Bernie un número, un tomo Ah, especial bueno. que se llama Spider-Man Los Años Perdidos, donde la primera parte de la historia es esa. Ujú. Vienen dos historias. Mm. La primera parte es la recopilación de esos 4 extractos de los números que mencionaste, porque pues empieza el arco este de poder responsabilidad y pues ya son los noventas, hay mucha gente que no leyó cómics en los setentas, chavitos, y dicen, un clon, ¿de qué está hablando este tipo? Sí. ¿Por qué o qué? Y aquí te dan una versión breve de eso, cómo Miles Warren crea el clon. Sí. Después, en este en este tomo que te enseñé de los años perdidos, viene el número 0 de una serie que se llamó precisamente Los Años Perdidos, que son 5 números donde tratan la vida de cómo logra Ben Reilly llamarse Ben Reilly, y ahí aparecen ciertos personajes que vamos a ver aquí en las aventuras de la Araña Escarlata y de todo este evento del clon. Sí. No estoy seguro, pero creo que esa es el regreso de John Romita Jr. con su estilo ya conocido de los noventas para acá.
El Exacto, que, pero el que imagínate, estás hablando de un reencauche de lo que estamos leyendo ahorita, que a su vez era en su momento una historia reencauchada de los 70. Entonces, sí, el reencaucho del reencaucho. Estamos saltando mucho, pero ok. sí, sí, es todo eso trajo la saga del clon. Personajes nuevos, personajes que son nuevos para nosotros, pero ellos parece que se conocen desde mucho tiempo, misterios, el regreso de John Romita Jr. Creo que en los X-Men es donde define su estilo. Recordemos que aquí en Spider-Man cuando salió se parecía mucho al papá. En su regreso ya su estilo Ok, pero eso, cuadradito exacto, pero clásico. eso es bastante más adelante, ¿no? De este momento, ¿no? No, no, es que es esta misma época. Es esta misma Ok, época. ok. Regresa para esa miniserie y ya más adelante es cuando le dan un título. Ok. No, bueno, ok. O sea, entonces que vamos a tener el John Romita Jr. Dentro de poco, el John Romita Jr. que conocemos actualmente, digamos, en la Ujú. versión moderna, Es. ¿no? Pero volviendo al doble, y lo que me interesó, me pareció divertido de esa historia es que es una forma de refrescar a los lectores sobre de dónde salió este clon, todos los que no leyeron los cómics en los 70, pero intencionalmente no vuelven a publicar o a redibujar la historia de la Amazing 148-149 donde se narra eso, sino que le dan la vuelta y nos muestran una arista que no habíamos visto, que era lo que Ben Reilly había experimentado al haber sido creado, bueno, básicamente de nada, y con los recuerdos injertados o insertados de Peter Parker. Y nota aparte que también nos explican cómo fue que sobrevivió, porque muchos habíamos entendido al leer el número 140 y 149 que había muerto el clon. Y ahora había una posibilidad de quién realmente es el clon, quién murió. Eso te dejan ese misterio por ahí que sé que más importante, más adelante puede llegar a ser muy, muy importante. Que no sé mucho detalle, afortunadamente no me he spoileado. Pero me pareció bonito, fresco que decidieran ese approach. Porque ya hemos visto, de hecho, lo vamos a ver en esta historia de Ben Reilly, nuevamente esos primeros números de Amazing Spider-Man donde nos cuentan lo del asesino del tío Ben, como no lo detuvo Spider-Man cuando descubre sus poderes, se va al circo, pelea contra el luchador de lucha libre que te ganabas un dinero si lo vencías, se va a la televisión. Esa historia la hemos visto inclusive redibujada. La Ujú. tentación aquí de volver a hacer el 140 y 149 tal cual como estaba, de que lo dibujara otro artista o recolorearlo era muy grande. E intencionalmente, como se trata de entender ahora a Ben Reilly, que pasa a ser un personaje principal, esta apuesta también que están haciendo de dividir los números entre dos personajes, me pareció, bueno, al menos refrescante que se decidieran ir por esa aproximación. Al menos ahí es un buen preludio. Y nota aparte, esta historia en particular también es un buen preludio de por qué están decidiendo hacer un segundo Spider-Man, básicamente, y que ese segundo Spider-Man sí es un clon, es la copia, etcétera, pero se actúa o se comporta de manera relativamente distinta porque a pesar de que tiene los recuerdos de Peter Parker, ya en el momento en que empezó a existir, tiene experiencias y maneras de ver la vida diferentes, porque está moldeado por otras circunstancias. Entonces todo eso se presta para algo bien interesante y hasta ahora lo han estado utilizando muy bien, tanto en los números de poder y responsabilidad como en eso de el doble, básicamente. Eso. Sí, señor. Muy bien, entonces en esta historia en particular, pues empezamos ya a concentrarnos con Ben Reilly y sus aventuras. También acá algo con lo que pudieras elucubrar es por qué esta decisión de picarlo en dos. Quiero yo pensar que básicamente lo que estaba pensando, lo que estaba pasando en términos de ventas es que los 5 títulos de Spider-Man estaban volviendo muy cansones para los lectores, sobre todo cuando se trata del mismo personaje pasando las mismas cosas. El mismo Peter Parker está estancado en algo ya medio fastidioso, que es este tema de yo soy la araña y ya no siento nada y soy solitario, bla, bla, bla. Está en su época emo. Entonces, digamos que es una brisa fresca, todo lo que tiene que ver con Ben Reilly, ¿no? No sé, este Sí. primer número, ¿a ti qué te pareció, amigo, en líneas generales? El web 118. Sí, me gustaron todos estos números. Obviamente ya uno más viejo y más curtido por la vida encuentra los puntos sobre las IES, las situaciones medio molestas de la escritura de estos dos personajes que son Terry Cavanagh y Howard Mackie, que Ujú. siento que hacen un buen trabajo. Los números de Terry Cavanagh y de Howard Mackie me gustaron. Si recuerdan la película de esta de Beyond the Spider-Verse, cuando sale Ben Reilly, es un personaje así muy triste y meditativo y dubitativo y no puedo y que no sé qué. Eso viene directamente de estos números. Estos números, algo que sí me cansó es que hiciera tanto hincapié en que soy un clon, soy el segundo, no basto, así. Con que me lo digas una o dos veces es suficiente, pero tantas creo que sí exageran un poco cuando pues debe ser en un punto decisivo de la historia, pero aún así, los artistas que tenemos aquí creo que hacen un gran trabajo. Tom Lai
Y este señor, ¿qué es Steve Butler? Steve Butler creo que es el que está dibujando este en particular. Sí, Steven Butler. Steve Sí, Butler. sí, hacen un trabajo muy, muy padre, tanto en portadas como en los dibujos. Y se siente, sí, algo fresco. Quieren intentar manejar al personaje de Ben Reilly, darle su propio sabor, carácter, Ujú. distanciarlo de Peter. Incluso empiezan a meterle personajes secundarios. Y su prueba de fuego es con Venom, ¿verdad? Curioso, curioso que quieran. Bueno, entiendo por qué es Venom, ¿verdad? Si pones un personaje nuevo y a Venom en estos cómics, Ujú. obviamente va a vender. Sí, sí, exacto, pero esa es una de mis quejas. Primero, lo bueno de este número es que de por sí ya es refrescante, como les había dicho, y al menos es un gran reset porque ya Peter Parker me tenía cansadito con su guayao por los robopapás. Me gustó el detallito de que el traje de Ben Reilly, su diseño es un hombre araña, pero un hombre araña distinto y bastante noventoso, pero de alguna manera sobrevivió y se ve bastante bien. Me gusta, por Ujú. ejemplo, que utiliza esta sudadera con un motivo de araña, pero que consiguió en el Museo de Historia Natural. Le quita las mangas, etcétera. Ese diseño en particular está bonito. Sí. Es raro, por no decir único, que un diseño de los 90 perdure hasta ahora. Creo que ninguno. Y hablamos bastante de Judas Priest, la banda, Sí, de Judas, como, no sé, Judas Iscariote, como Dios, sea que se llamara ese cabrón. Dios Traveler, sí, el señor Ese Traveler. cabrón, hablamos muchísimo de él porque era insoportable en cuanto a diseño. Ben Reilly, aunque sea, aquí hay algo distinto. Estoy seguro de que se lo pensaron mucho porque sí, es una reversión de Spider-Man, es un nuevo traje de Spider-Man, pero no es Spider-Man. Entonces, Sí, esas diferencias pequeñas hacen que esto sea bastante interesante. sí, de hecho el traje es tan querido y estimado que en los 2000 y cacho después del Clowns Conspiracy quisieron traer otra vez a Ben Reilly como la Araña Escarlata. En esa época estaba, bueno, y otro personaje como la Araña Escarlata, pero cuando regresa Ben Reilly te enseñan la portada dibujada por Mark Bagley, pero es un diseño distinto. Y le fue tan mal, bueno, o no sé si era un truco publicitario pues sacar ese, porque ya leyendo el cómic, sí existe ese diseño, pero no es Ben Reilly, varias cosas. Pero hizo mucho ruido porque la gente quería el traje original de Ben Reilly. Pues claro, es que es muy icónico. Al menos que les quedó muy bien. Eso que de nuevo, se están alineando los astros y está empezando bien esta madre. Y entonces, bien por el flashback desde su punto de vista. Pero fíjate, justamente había dicho, menos mal que no decidieron repetir la historia de cuando el tío Ben en este número la repiten en flashback. Es como que, ay, no me sé. Sí, Entiendo que es para hacernos saber que Ben Riley tiene las memorias, la memoria de Peter Parker y esencialmente es Peter, es una manera de hacer, es que es muy gracioso porque es una manera de hacer un reboot dentro de la misma serie. sí. Eso lo hace muy curioso y se presenta para estas posibilidades. Pero no deja de ser fastidioso. Lo hicieron bien con lo del doble y aquí otra vez con este pedo que fastidio. Sí, te ponen esa explicación de que, mira, es Peter Parker, pero no es Peter Parker. ¿Verdad? Es el Peter Parker que conoces hasta cierto momento porque tiene el recuerdo de Ben, tiene el recuerdo Es el Peter Parker que de conoce Gwen, sin que lo haya tocado David Michelini, así, ni ni, Todd McFarlane. ni mucha gente más. Algo así, exacto. Es como más o menos por ahí van los tiros y eso me Ujú. pareció divertido. Bueno, no, Michelin sí lo toca porque él pareciera recordar, y es ahí donde, claro, hay que acordarse qué punto realmente fue el 148 149, pero me parece gracioso que él pareciera saber de Venom, pero entendería que no lo conoció, porque Venom es, a finales de los 80, el Spider-Man de los 70, el Spider-Man de los que en este momento están escribiendo estos cómics y están recordando los cómics que ellos leían. No, sí, pero recuerda que el mundo este está desde esa época de los 70 exiliado, porque eso es lo que nos mostraron los números estos del el Ujú. doble, cómo creció el clon, cómo sobrevivió, porque en ese número de la saga del clon original, Peter cree que está muerto y lo pone en una chimenea para que se queme. Y resulta que no estaba muerto Estaba de y parranda. se despierta en la chimenea y se va. Y cuando llega a su casa, descubre que Peter ya está ahí con Mary Jane. Entonces dice, oh no, yo soy el clon. Exacto. Y es cuando se exilia, se va. Entonces, pues exiliado o no, pues tiene acceso a periódicos, a la Sí. televisión y pues ve las historias de Spider-Man. Exactamente, aún sabe qué ha estado pasando, entonces digamos que le hay que dar ahí el beneficio de la duda. Sí, lo Tengo, interesante es que no, ve a Venom que está en la ciudad y esa duda, de, oye, pues que si este mono está así y es enemigo de Peter, porque él nunca lo detuvo. sí, exacto, y aquí voy con la presencia de Venom acá, que tal como tú dices, es porque vende. Esa es la única razón por la que está aquí, porque no es el Venom que conocemos hasta ahora. Intencionalmente y solamente por el poder del guión está haciendo un retroceso que no digo que Venom no sea así,
y parece una locura que esté defendiendo la evolución de Venom, porque muchos dirán, ¿cuál evolución? Pero sí, Venom evolucionó y lo vimos. Mira, fue un proceso doloroso donde tuvimos el regreso de Venom, el regreso del regreso de Venom y luego el regreso de Venom, sí, en serio no estamos jodiendo, y luego el regreso de Venom por cuarta vez, ya no sabemos qué título ponerle al programa. Hicimos todos esos programas, pero si algo puedo decir de todos ellos es que Venom cambió. Sí. Y la razón por la que cambió, se convirtió en un antihéroe, tuvo su propia serie, que también leímos acá. Siento que al menos Michelini lo cuidó mucho y acá este equipo donde Michelini ya no está, básicamente se lo está pasando por el arco del triunfo porque no pueden pensar en un Venom tridimensional. Tiene que ser Eh, el mismo Venom de hace, no sé, en este momento de hace 15 años. no, creo que estás mal, mi amigo, porque No, sí sí, cambió. mira, Venom cambió, no me digas que no, porque si no, 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 si no tenemos sí que cambió. retroceder y tienes que escuchar todos esos programas otra vez. Sí, cambió. En eso estoy de acuerdo. Lo que estoy en desacuerdo es que digas que este es el Venom de hace 15 años, porque no. Es el Venom que cambió. Acabamos de terminar el Maximum Carnage. Hay un mediano entendimiento entre Peter y Venom. Él ya no tiene que ir a San Francisco, puede andar a Nueva York, y por eso está así, porque acaba de pasar el asunto de Judas Traveler en el Arkham, digo, en Ravencroft. Sí, sí, sí. Entonces dijo: no, ¿cómo se les va a escapar Recletus? No, voy a ir a arreglar ese business". Ahí detiene a unos Ujú. ladrones con fuerza excesiva y así, pero él sigue creyendo que está haciendo las cosas bien. Pero literal está protegiendo a los inocentes, matando inocentes. Siempre ha sido así. Michelin, Yo lo que hizo pensaba que Michelin es no, igual. yo había visto diferencias en su miniserie. Quizás soy yo que lo quiero ver distinto porque lo veo con ojos de amor y tú lo odias. Ha de ser Pero eso. bueno, eso en particular me fastidió, que va a buscar a Peter Parker para que se encargue de su clon y desastra todo, destruye el apartamento de Peter Parker, la casa de tía May, lo busca por todos lados, es un desmadre. Ese Venom a quien me refiero que hay una especie de retroceso, pero bueno, dice Spider-Man que no, que siempre fue un imbécil porque él lo odia. Aquí lo Sí. escucharon. Me da mucha risa que hay un nuevo periodista estrella que se llama Ken Ellis, pero Ken Ellis le hace un montón de preguntas a Ben Riley y le dice, ¿me vas a dar una entrevista? No. ¿Ves, te vas a hacer esto? No sé. No sé. Ok, bueno, igual te voy a dar la data porque necesito que el guión se mueva. Sí, sí, son personajes divertidos. ¿Hace cuánto que no nos divertíamos con personajes secundarios? Que creo que el personaje secundario más relevante que teníamos hace tiempo era Betty Brant con su personalidad de Rambo. Mary Jane como personaje secundario no, ya hace mucho que no brillaba. Nadie la supo manejar como Michelini. Yo no ahí andaba, pero pues también andaba medio fastidiosito. La doctora Ashley Kafka de repente empezó un personaje muy padre, después se cayó. De verdad aquí ya lo que intentan hacer es medianamente divertido, ¿eh? Sí, Los personajes. están creando un elenco a Ben Riley que incluye este periodista que ya perdí la cuenta de los periodistas estrellas del Clarín que no son Peter Parker, pero queda un poquito de lástima en los otros que se han quedado un poquito olvidados, aunque olvidados entre comillas, porque creo que solamente está la editora que sí, la que Sí, reemplazó en algún momento cuando el Puma compró el Clarín, que reemplazó a Robbie Robertson. sí, Ella está siguió Kate. trabajando en el Clarín, pero se olvidaron de ella. ¿Y te acuerdas su nombre, no? Sí, Kate Cushing. Kate Cushing, exacto. Y la otra que ha acompañado a Peter muchas veces, que no es Betty Brant. No, Que yo y Mercado también. quedó, Era un quedó personaje como, muy bueno, pero pero quedó un poquito como de lado, porque lo sí, pudieron haber utilizado, por ejemplo, para esto y deciden traerse a uno nuevo. Eso sí, desde que se ha estado trayendo nuevos, como que sí le hacen seguimiento a los personajes porque mataron al periodista este horripilante que baboseaba a Mary Jane. sí. Luego en el misterio tan misterioso que nunca nadie le preguntó a sus autores y esos autores ni se acuerdan, de nuestro amigo Fakey, Ah, también sí. asesinado al otro. Entonces, Oye, sí, no aunque sea, contamos le no llevan la, contamos le esa llevan la historia. cuenta. Pues. ¿Cómo? No contamos esa historia de que Adelante, adelante. terminé con dudativo sobre si alguien sabrá realmente quién es Fakey. Exactamente. Entonces busqué a Alex Abiug, a Tarek Kavanagh en Facebook y los hostigué, digo, les pregunté. Alex Abiug nunca me contestó, pero Terry Kavanagh sí me contestó muy amablemente. Sí. Y le digo, oiga, ¿sabe quién es? Yo pienso que es tal persona. Y me dijo, ¿sabes qué, chavo? Ni me acuerdo, ni me interesa. Me digo, en su momento sí sabía quién era, pero con tanto movimiento de editores y ya, entonces ya se me olvidó quién fue. Le debe preguntar lo mismo de vez en cuando en alguna Comic Con y bueno, a él le pareció, le gustaste lo suficiente como para querer responderte y la respuesta es que el misterio de Facade, pues ahí se quedó, amigos. Que es gran misterio sin resolver. Mira, lo que estuve checando de su página de Facebook, el señor está muy enfocado
en quejarse cierto presidente naranja. Entonces, como que allá anda muy fuera del círculo, ¿verdad? De los cómics. No publican al respecto. Alex Abiuk sí, él sigue trabajando y yendo a convenciones, pero yo creo que sí lo voy a una convención si le pregunto. Quizás sí se acuerda, quizás no. Exacto, que eso se quedó sin saber, pero bueno, ese personaje que mataron, que fue el que encendió todo ese misterio que nunca se resolvió, aunque se le están llevando el rastro, ¿no? Entonces tenemos a otro periodista estrella, una lástima porque creo que ya hay mercado aquí hubiese funcionado también, pero bueno, la tienen Ujú. un poquito de lado, aunque creo que también que el intento es hacerle un cast diferente a Ben Riley. Y luego aquí tengo que notar el tema de Venom porque se parece a Peacemaker. Básicamente es no voy a permitir que maten inocentes, no importa cuántos inocentes yo tenga que matar para lograrlo. Ujú. Sí. Y me gustó la inclusión de esta simbionte, que olvidé su nombre, pero que era uno de los hijitos de Es Carnage, que viene a ser como la nieta de Venom. la de Scream, Eh, ¿no? Se llama Scream, Scream se llama, ok, ok. creo. Básicamente, aquí no estoy bromeando, en serio, le hicieron inseminación artificial o masturbaron a el simbionte de Carnage. Y no, de eh, Venom le sacaron la semilla. Le sacaron la semilla, básicamente, eso sí, le extrayeron el que te conté. Y aquí tienes 4 hijos de Carnage que vienen a ser Eh, nietos de Venom, o son hijos de Venom también. Son hijos de Venom. Todos Ah, son hijos de al Venom. que le hicieron, al que masturbaron fue al simbionte de Venom, que bueno, son Sí, hijos. Whatever. Y se nos ha olvidado estos diseños que estaban bien bonitos, diseños creo que del mismo Marvel, ahora que lo pienso. sí, de Sí. hecho, esta simbiote creo que es la más conocida. Ah, porque es la que está más rica. Bueno, es que hay otra también que es rosita, pero no nos bueno, los otros eran Venoms grandotes sin Por ningún eso, mira, diseño amigo, interesante. es Venom con unas chichis enormes. Dime tú a quién no le podría gustar eso. Pues A eso mucha sí. gente. La Ajá. respuesta es a mucha gente. Sí, pues no puedo discutir con eso, pero sí, meten a este personaje y Ben Reilly está en medio de la pelea. Primero trata de detener a Venom, se da cuenta de que pues, llegó sin saber mucho al respecto porque el Venom le hace un zipper en la panza con los dedos Ujú. y pues Bueno, por las garras, ¿no? con las garras sí, le rebana la panza y pues muy apenas logra escapar, ¿verdad? Mientras los Ujú. simbiontes se enfrentan. Es algo que sí, bueno, es algo de lo cansino que te digo que de esos números de que ven, es que estoy oxidado, es que no estoy pensando. Pero pues es parte ¿verdad? De que se ponga. Sí, bueno, y que es lo que la gente le gustaría de este Peter Parker reboteado, porque es el Peter Parker miserable que no tiene trabajo, que no tiene dinero, que vive en una casucha horrible, y que está descubriendo sus poderes. Entonces, si te metes en esa fantasía, como que se medio justifica. Hablando de eso, vemos a uno de los primeros personajes secundarios que no sé si va a permanecer o no, pero me cayó bastante bien, que es Gabriel Gear. Está muy Ujú, bonita, muy bien diseñada y es una sí. vecina que básicamente se consigue desangrándose a Ben Riley y se lo lleva a un hospital. Y esto está también hilado, y lo digo en serio porque hemos leído tanto cómic en la que las cosas pasan solo porque tienen que pasar. Quien ha estado siguiendo desde la pista y que le pone el nombre de Araña Escarlata a Ben Riley es este periodista Ken Ellis. Y lo llaman de este hospital porque él le dejó el tip y le pagó un montón de gente para que le avisaran si conseguían a un tipo raspado en la barriga, cortado por la barriga. Ujú. Es decir, yo sé que mucha gente se va a quejar muchísimo de Terry Coward y de Howard Mackie, pero oye, aunque sea aquí, los puntos están muy bien unidos. Sí, Las cosas sí, funcionan. sí. La historia de ellos, o sea, tiene un inicio, tiene un punto, Sí, tiene un clímax, tiene final. No sientes que estás yendo rebotando de un punto a otro como ya nos hemos tocado. sí, Aquí está muy bien hilvanado por ambos. El número continúa con el siguiente escritor, con el siguiente equipo creativo y ujú, tiene sentido. sí, Tiene sentido, o sea, tienen la misma idea, van hacia el mismo punto, o sea, empiezan a meter sus piezas de ajedrez, pero se nota que están pensando juntos, ¿verdad? Que están sí, escribiendo juntos. exactamente. Y que hay una intención. Y empezamos con algo un poco molesto, que son ciertos cabos que quedan sueltos. La mujer que rescató del mismo puente, el puente de Brooklyn, donde murió Gwen Stacy, que eso sí lo recuerda Ben Riley porque se quedó con esos recuerdos de la muerte de Gwen Stacy, bueno, y el clon de Gwen Stacy. Y rescata a la muchacha sin lanzar la telaraña para que no la mate el efecto látigo, Ujú. pero no supimos por qué se estaba suicidando, ni quién es, ni nada. Fue solamente un ejemplo ahí. Entonces, un cabo suelto que, digamos que creo que en ese momento, en ese instante realmente no es porque está llevándonos a otra historia, sino porque efectivamente era para hacer un punto.
Pero aquí Sí, empiezan con... que ya sabe cómo rescatar a mujeres de que se lanzan del puente sin sí, romperse el cuello. así como el flashback del tío Ben para decirte que es Peter Parker, el otro flashback para decirte que se quedó ahí, ¿no? Que aprendió su lección de cómo rescatar a Sí. mujeres que se caen de puentes. Pero Ujú. empezamos aquí con pequeños detalles que van a servir para historias futuras, pero que abusan de ellos y son fastidio. El primero, voy a mencionar este nombre y sé que es importante. Yo no sé nada y tengo años esforzándome por no saber nada y cometí la idiotez de googlear Kane Spider-Man. Ay, Dios. Solo los títulos de las páginas ya me vaticinaban así, pero los tremendos spoilers, entonces yo me quedé hasta ahí. Pero bueno, es la primera aparición del señor Kane. Le voy a decir el señor Kane para no decir más nada, porque no Ujú. le vemos el rostro, solamente que es un asesino muy bien cuidado. Pero yo tengo la impresión, y aquí me va a corregir este señor Spider-Man, porque leí que esta era su primera aparición. Pero yo siento que este güey ya lo vimos antes. No sé por qué el diseño sea igualito o porque lo estoy viendo aquí entre sombras, pero en serio yo siento que este güey lo vimos antes. No, es la primera vez que aparece Kane. Bueno, con ese Eh, nombre, pues, pero antes se llamaba otra cosa. No no, sé, quiero no, pensar que sí. Está no bien. es. Ok, whatever. No, no es la primera vez que lo vemos. Aquí Kane, pues lo quieren contratar de asesino a sueldo. Después ve las noticias sobre una araña escarlata. Reconoce que no es Peter Parker y debe ser Ujú. tal persona. Deja, voy a visitarlo. Es lo que te digo. O sea, están poniendo esas situaciones donde Sí. Judas Traveler en el arco anterior te dieron a entender que ya conocía a Ben Reilly. Ujú. King, aunque es su primera aparición, ya te dan a entender que conoce a Ben Reilly. Tristemente se vuelve una estrategia de ventas porque tienes que comprar esos números que te digo de los años perdidos donde aparecen todos esos monos y porque se conocen desde antes. Pero Pero aquí bueno, funciona, es decir, aquí sí. voy. La gente sabe que este no es el Spider-Man normal porque tiene un traje diferente y actúa de una manera un poco distinta. Y además Spider-Man en este momento, al menos Peter Parker, está actuando como un imbécil. Ujú, Nota aparte, en el próximo programa lo vamos a volver a verificar porque eso no ha cambiado. Y que algunos estén conscientes que anda por ahí un clon de Peter Parker no se me hace tan descabellado. Al menos aquí no ahondan demasiado en ello, pero son algunos y unos pocos. Hay ujú, otros que sinceramente sí se sorprenden, como justamente pues, Venom, por ejemplo. Y sí. Venom, de hecho, aquí es donde, bueno, es que están separando las series y la idea es que son las aventuras de Ben Reilly, pero si te preguntas por qué nunca aparece acá Peter Parker, ¿no? Pero no aparece porque no tiene que aparecer, ¿ok? Sí. Y también está pasando algo bien gracioso. Tenemos mucho tiempo, 113 programas, 112, perdón, donde estamos leyendo más de una serie en muchos de ellos. Y en algún momento habíamos hablado, porque así funcionaba, ¿no? Que, por ejemplo, Amazing Spider-Man era de día, espectacular de noche, pero es el mismo personaje. Ujú, Y el hecho de que fuese el mismo personaje siempre causaba este ruido de cómo puede ser que las historias sean disparejas y no estén tan conectadas entre sí. Aquí están haciendo un esfuerzo por conectarlas. Y perdón, amigo, que se me cayó la silla. Están haciendo un esfuerzo por conectarlas, pero además por darle caracteres diferentes, porque se ujú. convierten en los números de Ben Reilly unos y los números de Peter Parker otros. Entonces, de eso se agradece también. O sea, Sí. como lector, se agradece. Sí, sí, se agradece y más porque en estas historias tenemos a... ¿Qué mejor bautizo de fuego para un personaje nuevo que enfrentarse a uno de los mayores rivales de Spider-Man con el que muy apenas ha podido vencerlo? O sea, físicamente Venom es superior a Spider-Man y obviamente a Ben Reilly sin problemas. Y aquí lo que hace Ben es utilizar un poco de su ingenuidad. Como ha tenido un poquito más de tiempo para perfeccionar cosas, hace inclusive sus nuevos aditamentos, que se me hace muy chido. Que tristemente, bueno, no te creas, Spider-Man, bueno, ¿hace cuánto que no vimos eso de las web balls? Cuando hizo sus bolitas de araña con Alex Savio. Pero aquí voy, justamente. De hecho, eso creo que es uno de los puntos más fuertes, cómo termina la historia y cómo Ben Reilly, de hecho, logra derrotar a Venom con un tanto de el ingenio de Peter Parker, el ingenio Parker, vamos a decirlo así, que no se lo vimos al Peter Parker original. Esto me suena que realmente esto lo está escribiendo gente que ya es fan de tercera generación de Spider-Man. Entonces también estamos viendo nosotros esa evolución de las personas que crecieron con sus papás leyendo de Spider-Man, ellos lo leyeron y luego lo escribieron. Eso es lo que está pasando ahorita. Ujú, Porque pueden ir a una historia que leyeron en su infancia, como es la historia que leyeron en los 70 de El Clon, darle la vuelta y al mismo tiempo corregir algo que probablemente para ellos era un error. ¿Por qué Peter Parker no era capaz de inventarse algo como estos balines de telaraña que se ubicaran entre Eddie Brock y el simbionte y lo lograran separar? Digo,
A mí no se me ha ocurrido, pero que se les ocurra a ellos y que así lo escriban, probablemente después se les acabaron las ideas, estoy muy seguro, y el clon se va a la mierda, porque eso es lo que hemos hablado mil veces, creo que es lo que va a pasar. Pero al menos estos números se ve que lo estuvieron pensando un buen tiempo. Sí, Está ingeniosísimo y es una manera bien bonita de nuevamente volver a reafirmar lo que he estado comentando. Puedo hacer un reboot del personaje dentro de su misma serie, dejando al personaje intacto en su evolución, es decir, Peter Parker sigue siendo la araña, sigue siendo estando traumado por los robopapás, etcétera, etcétera, pero eso ocurre aparte y luego utilizo estas otras dos series para escribir al otro Spider-Man. Al Spider-Man que sí, que es un clon y que yo siento que sí tiene que decirlo en cierta medida porque lo identifica. O sea, obviamente su identidad está demasiado atada a ello. Pero además puedes explorar otras cosas como estas. Sí es Peter Parker, pero como tuvo otras circunstancias, se enfrentaría a Venom de manera distinta y mira lo que puede hacer. Entonces, sí, básicamente te permite hacer un what if sin que sea what if. Y eso sí. está interesantísimo. Sí, sí, está muy interesante. O sea, aprendió muy rápido Ben de su pelea, de la primera batalla contra Venom, Sí, a tal grado que ya lo llena de telarañas, sabe que él aún sabe que pues, sus telarañas tienen cierto tiempo límite, pero pues se va a tener su respiro mientras idea cómo vencer a Venom. O sea, no se va, simplemente no se va, tiene que quedarse ahí y derrotar a derrotarlo de una forma u otra. Sabe que alejarse no es una opción, como ya lo vimos en el arco anterior de poder responsabilidad. Y se me hace muy chido eso, ¿verdad? De que ya decidió volver a ser un héroe, ya decidió no irse, ya decidió quedarse en Nueva York con una identidad nueva. Y vamos a ver qué tanto crece el pequeño Ben Reilly ahorita. El pequeño Ben Reilly exactamente. que pudo. Sí. Y nota aparte, aunque me va a decir, dígame que me equivoqué, pero se pregunta Ben Riley que por qué Peter Parker dejó que Venom estuviera libre. El Venom, menos el que yo quiero recordar, con el que hizo el trato Peter Parker, no es este Venom. Este lo escribió distinto. Es el mismo. Entonces, y por cierto, que tenemos flashback con un detective en Utah que aparentemente le pasan una nota de lo que está pasando y eso le llama la Mm, atención, no sabemos ni quién No es. no es flashback. O No, sea, no, es un detour, perdón. Un sí, detour. es un editor, le enseñan un fax. Hay un fax. Niños, antes nos enviábamos archivos por teléfono y se imprimían en unas cosas grandes que llaman faxes. Sí, exacto, en vez de mandar el PDF por WhatsApp como haces ahora, mandabas el papel, porque no había ni PDF, en una página que se conectaba además al teléfono y si mientras lo llamaban no tenías línea. Sí, se imprimía ahí. No, le están diciendo al detective que encontraron un muerto en Nueva York, un desvivido, con Ujú. unas marcas similares a alguien a cómo mataron a un amigo de él. Entonces, tengo que ir a investigar. Sí, voy para allá. Luego tienes al señor Thorpe. ¿Sabes quién es el señor Thorpe? Pero lo mencionan, el único pelirrojo rudo del mundo. Y quizá la que me dio más hueva, el hijo del cazador, ojo, ojo, otra vez, Stop Trying to Make el hijo del cazador happen, así como Spider-Man quiere que ocurra Bleach. Lo Sí, único que me llamó la atención y probablemente me voy a matar por esto es la presencia de Kane, que ahora sí lo estamos viendo en toda su spawnesca gloria, porque es sí. Spawn con el pelo largo y con capa corta. Fíjate que ese diseño del Kane me gusta muchísimo, o sea, sería muy chido. Bueno, los diseños de aquí del Scarlet y del Kane me En gustan mucho. serio, con todo lo que se Sí, parece a... no se parece a Spawn. Sí, se parece a Spawn, man. No se parece a Spawn porque es Mis Spawncito. monitos. Ay, Mira, es que me está pélense, mostrando pélense. Ya, que ya, ya, ya. tiene... Esto es en audio, pero este señor que no ha madurado tiene... Por eso es que le gusta, porque seguramente invirtió una cantidad obscena de dinero en esos dos juguetes y quiere justificar. En todo caso, tenemos un cliffhanger donde aparecen todos estos personajes básicamente para hacernos saber, amigos, esto va para largo, aquí hay varias historias. Está el escritor Ken Ellis que va a seguir a la pista de Ben. Está el hijo del cazador, está el detective de Utah, está Kane, está Thorpe y de nuevo, aunque no apareció, pero sí, la presencia de Peter Parker. Entonces, buen inicio de las aventuras de Ben Riley, bastante más fuerte que inclusive poder y responsabilidad. Me gustó bastante más esta historia. Sí, sí, me gustan mucho estos dos números. Digo, nomás ese pequeño detalle es parte del personaje de Ben Reilly, lo entiendo, Ujú. pero creo que se vuelve algo cansado que los escritores te estén diciendo cada dos, tres diálogos, es que soy un clon, es que soy falso. No, pero es que es un clon y es falso. ¿Qué quiere que pase? Pues que no lo No, digan, sí, me digan. sí, yo creo que le tuve paciencia hasta hoy. No sé. Si el próximo programa sigue, pues sí me va a dar hueva.
En todo caso, Spider-Man Unlimited es la oportunidad de Ron Lim de dibujar a Ben Reilly. Y básicamente lo hace en 2 páginas porque Ron Lim le dio huevo y no terminó esto. Y está horrible el resto de la historia que él se suponía que él iba a dibujar. Esto pues hace breakdowns nada más Ron Lim en las primeras 11 páginas, pero luego se lo dan a Phil Gaussier y termina el señor Tom Palmer. Y si no conocen a ninguno de los dos, no los culpo porque qué dibujo más feo. La gran cosa de Spider-Man Unlimited era la posibilidad de ver a Ron Ujú. Lim dibujando aventuras de Spider-Man. Y es horrible este dibujo. Es lo más feo de esta historia. Da una verdadera lástima porque ya esta serie siento que desvarió hace mucho tiempo. Y honestamente, en este momento, no sé quién la siga comprando o quién la compraba en los 90, pero qué pérdida de dinero. Porque aparte que te Sí, dan una pequeñísima historia de Ben Riley, el resto es puro personaje de relleno que no me importa, aunque sea una historia de Mary Jane. Pero no sé a ti qué te parece Spider-Man Unlimited, estimado. no, solo hay una historia que me llamó la atención, Y llamó no la es atención. y no es la principal. Y no es la principal, o sea, sí, el dibujo dejaba mucho que desear. Ron Lim en estos momentos, no me acuerdo qué estaba haciendo, estaba haciendo el Likewise, la copia de Spawn. No sé Puede si ser. seguía con eso, pero pues un limit salía que cada 3 meses, o sea, no había. Sí, era trimestral, pero en la historia que le toca dibujar a él dibujó una tercera parte, bueno, más o menos como el Sí, 40%. es una historia, pues, con Ben Reilly, la Araña Escarlata, en la parte más fea de Nueva York, donde Ujú. ahora vive con un tipo que es un pordiosero, bueno, que no tiene casa y que dice: "Es que yo quiero trabajar, no quiero robar, pero no puedo, no tengo trabajo porque huelo feo y no puedo comer". Y tiene una mochila llena de libros y al final le dan trabajo. Uy, qué padre. Sí, está muy Charles Bronson pendeja. Eso Sí, no hay está mucho que decir, o sea, realmente pasó y Ron Lin dibujó una parte y de hecho dibujó muy poquito, o sea, está horrible. Pero sí. luego, ya sé cuál es la historia que te llamó la atención, amigo. Claro, tu personaje favorito, Cardiac. Sí, porque lo ponen en una disyuntiva muy interesante. A medida que estaba leyendo este cómic, estas hojas, Ajá. al momento que vi al mono al que le iba a matar, con vestido como Carter tirado, y que si no, todavía está vivo, hay que llamar a una ambulancia, dije, lo van a llevar al hospital donde trabaja Cardiac como civil. Y Ujú. sí, lo llevan. Y la cara que tiene el Cardiac de que, ay, canijo, quería matar a este tipo y ahora me lo traen para que lo cure. Como Cardiac, mi deber es matarlo porque es antiético, pero Parece como trama mala de Grey's Anatomy. El personaje que hacía Joey en Friends, que era el doctor, ¿cómo se llama? Remori. Ray Remore, que aparentemente su cerebro quedó tan mal que lo único que se hubiese podido salvar era él mismo cuando se Sí. cayó por el ascensor. Más o menos así es esta historia. Ah, Es que Cardiac es tan pendejo como personaje. Bueno, aunque sea, se acordaron que era médico y aparentemente opera. Entonces, qué bien. pero tú no, es que esa disyuntiva se me hace muy tonta porque si no, es que como doctor, mi deber es salvarlo. Tú Y quieres después, matarlo, seas doctor o exacto, no. exacto, y después se disfraza de Cardiac para ir a matar. Entonces, ¿para qué pasaste 8 horas haciendo la cirugía, güey? Bien pudo haber cortado algo que nadie iba a saber que lo cortó para que se muriera. Y no pasaba, nadie dice, ay, no, pues hizo lo que pudo, doctor. Sí, ¿verdad? Sí, lo intenté. No, es eso, lo curas, gastas en curarlo, pero ahora sí lo voy a matar en el hospital, en mi mismo hospital. No, Pero Katia. disfrazado de Cardiac, ¿no? O sea, de verdad, Cardiac es el Sí. personaje más imbécil Ay, del Dios. mundo. Neta, me dio mucha risa la ironía. No creo que lo hayan pensado así. Yo creo que están pensando que esto es algo serio, No, pero mira, y te aseguro que, porque al final somos un par de viejos cuarentones releyendo cómics de los 90 para reír glorias pasadas, pero quizá un niño de 8 años le voló la cabeza, ¿no? sí, Ay, mira qué conflicto tan... pues Wow, estoy leyendo algo súper adulto. Mira, papá. Y el papá cagado de la risa. Bueno, está bien. mira, Te darás cuenta cuando grabes un podcast dentro de 30 años que esto es una estupidez. sí, Puede mira ser. ese drama ético, ¿qué va a hacer? No, es Ajá, que ajá, exacto. o lo mata o lo salva. No, ¿qué hará? No. Dios no, lo va a salvar y después lo va a matar porque es un maldito imbécil. Sí, no, neta, me divirtió mucho. No lo que leí, sino la situación. Pensar, dice, qué diablos. Ay, Dios. Siento que Marvel tiene un potencial con Cardiac de hacerlo su propio Peacemaker, que Sí, Peacemaker James Gunn tomó esta idea de que él es un imbécil
y no lo sabe o sí lo sabe. Entonces, claro, ese es un equilibrio muy delicado, pero es gracioso y al mismo tiempo no lo es. Carter pudiera hacer eso, porque hay una contradicción muy grande en su propia forma de su creación, Sí. O sea, que puede ser muy, muy bien explotada si es por el escritor apropiado, que no lo ha sí, tenido, por cierto. si alguien lo toma como lo que es, o sea, Un no, chiste. no, no serio, sino como una burla a Sí, la gente, o sea, porque el Punisher es algo como el Punisher, pero el Punisher sabes que es una fantasía de voy a matar malos, ¿verdad? sí. Porque es la solución. Pero este no, este cree que está haciendo lo correcto, cree que está dando una lección. Y es sobre Sí, todo, sobre todo creo que lo que más molesta a ti y a mí por ingenieros es lo ineficiente que es. sí, sí, o sea, Es que es así como el güey que tienen, que tú ves en el trabajo, que le invierte 4 días para hacer una cosa, y después la destruye porque sí, para sí, hacer otra. O sea, no es tiene el sentido. que se hace un reporte de 5 días y se le olvida dar guardar y le apaga la computadora y pierde todo. Y borra la data, ajá, y además borra Sí, la tuya. sí. No sé. No, sí, es un chiste genial, Cardia, cuando lo tomas como lo que da, un chiste. ¿Leíste esta historia de Mary Jane del final que Sí, aparentemente ocurre antes de todo esto? Está aislada por completo de toda la historia, pero se me hizo tan tonta. sí, esta historia me hace extrañar a David Michelin, Sí, porque neta, o sea, desde él nadie ha escrito bien a Mary Jane, o sea, sí, sí, nadie, sí. o sea, Y y en este antes de caso, eso, sí, y en este caso dejarla de nuevo como la ama de casa sexy que no tiene más nada que hacer que ver a Peter Parker en la televisión. Esa no es Mary Jane. Los que no. escriben esto no entienden a Mary Jane. O sea, tienen una fantasía, pero no entienden a Mary Jane. No, creo que antes de David Michelin, creo que el que más también la escribió muy bien fue Ryan Stern Ujú, en su etapa cuando la regresó. O ujú. sea, Mary Jane no es una ama de casa que va a quedarse a esperar al marido. Sí, de hecho, su gran problema es que Peter Parker quiere que ella sea eso y ella no lo es. De hecho, es el Sí, conflicto que tienen. Perfecto. sí, Es una lástima. Es una y más lástima aquí mandarte la mesa. porque o sea, va a ver una película con Peter y de repente Peter se va porque está el boomerang ahí y dice, me dejó trasplantada, pero en la televisión estaban pasando en vivo la situación con él y ella para despejarse agarra una revista de modas donde una persona que tiene una pareja que es un héroe al parecer, no sé su Ujú, superhéroe, nomás dice que es un héroe, ujú, relata la situación como quiere hacerte pensar el escritor que le pasaría a Mary Jane ujú. cuando no encaja con la personalidad de Mary Jane. O sea, Mary Jane no es una mujer sumisa que va a estar ahí esperando a que Peter regrese. O sea, ella puede hacer muchas cosas, muchas, muchas cosas. Exacto, o sea, vaya ayuda, estuviera haciendo algo o metida inclusive en una aventura. De hecho, eso es lo que Peter ama de ella, es la razón por la que se complementan bien. No entender eso del personaje y dibujarla como solamente el complemento sexy da lástima porque no tiene nada que ver con ella. O sea, no Sí. deberían ni dar la oportunidad a alguien de escribirla así. Entonces, decepcionante Spider-Man un límite número 7, pero no había que mencionarlo. Próximo programa, continuamos de nuevo con la saga del clon, pero esta vez del lado de Peter Parker, programa 114. Entonces correspondería a Amazing y Spectacular, Amazing 395 al 396 y Spectacular 218 al 219 para la historia de Back from the Edge. Vamos a ver qué ha estado haciendo el señor de Mateis, Mark Bagley y el señor Tom DeFalco con Sal Buscema. No sé, amigos, si quieres agregar algo más respecto a esta historia, al inicio de las aventuras de Ben Reilly. Ya estamos en la saga del clon. Mm, Vamos a tomar esta perspectiva de Peter Parker y la de Ben Reilly para que vayan por sus rumbos y pues se van a unir en su momento. ¿Ah? Pero mira, Ben Reilly se hizo muy popular en los 90s a tal grado que el web y el Spider-Man a secas estaban vendiendo más que el Amazing y el Spectacular. A ese grado, o sea, porque como dices, es un personaje fresco, es un personaje que no tiene toda esa mochila de estrés que trae Peter Parker cargado ahorita, ujú, que creo que malamente los editores, escritores, toda la oficina de realidad querían un personaje más edgy cuando Peter Parker y Spider-Man no es un personaje edgy. Es un personaje que busca hacer el bien, que busca enseñarte que hay más allá que solo ser violento y acá. ¿No? O sea, sí, exacto, venimos de Maximum Carnage, esa es la elección principal. O sea, no es Batman. sí, Eso es lo que tienen que entender. Pero Marvel, bueno, quería ser Batman, quería ser Spawn. Entonces, bueno, al menos alguien les dijo, bueno, pero hagamos el clon para que siga manteniendo a Peter Parker como es.
Entonces, muy bien, amigos. Antes de despedirnos, sí quería comentarles para utilizar la plataforma y me permito esta indulgencia. No sé si muchos sepan, pero en Venezuela pues, ocurrieron dos terremotos bien terribles el 24 de junio. Dejaron devastación a su paso. Y he escuchado a muchos amigos que me preguntan, tanto dentro de Venezuela, fuera de Venezuela y amigos extranjeros, de cómo se puede colaborar. Y yo nada más les quería comentar que existe la página donarseguro.com, literal así se llama, donarseguro.com. Y ellos lo que están haciendo es verificando varios sitios donde pueden hacer voluntariado, donar dinero o donar insumos, y no solo desde Venezuela, sino desde cualquier país. Entonces les voy a dejar el link en la descripción del programa y allí siempre están actualizándolo. Entonces, quien quiera colaborar, pues ahí pueden hacerlo de manera segura. De hecho, hay un par de organizaciones como la UNICEF y Caritas Venezuela, que son bastante conocidas, que están allí para hacer las donaciones. Entonces, para quien quiera ayudar, porque ciertamente es la tragedia natural más grande que le ha ocurrido a Venezuela, creo que en 100 años, y realmente sus consecuencias aún no tenemos ni siquiera una dimensión de lo que van a hacer. Entonces, la ayuda siempre es bienvenida para quien esté interesado en ello, pues. Y no dejar de decirlo para hacer ahí mi deber patriota. Entonces, nada, Donen, niños, donen. Sí, pueden donar por poquito que sea, ayuda. En este momento y más adelante más para la recuperación siempre va a ser bienvenido. Entonces, con eso nos despedimos. Estimado, no sé si tengan unas últimas palabras referente al programa en general o si ya te quieres ir a la verga porque es muy tarde. ¿A dónde? A dormir. No, muchas gracias a todos los que siguen con nosotros. Díganos cómo están leyendo esto, si lo están leyendo con sus cómics viejitos en Marvel Unlimited. Tristemente, 2 páginas que seguíamos, donde conseguíamos material de reserva, están caídas. Esperemos si pronto se levanten, porque no voy a decir cuál era, pero su última dirección terminaba en .li, que creo que es Lituania. Aparentemente algo pasó en Lituania, lo cerraron. Digamos que, al menos de mi parte, y creo que de Pedregames también, como tenemos material en el impreso, vamos a estar bien. Está en Marvel Unlimited la mayoría de la saga del clon. Pero, por ejemplo, este detalle de lo del doble no estaba en ningún lado. Entonces, siempre recurríamos a esas páginas porque ahí sí estaban los scans de los cómics viejitos, los que no estaban en Marvel Unlimited. Esperemos que no van a conseguirnos con ese programa porque vamos a empezar a tener gaps. Qué terrible. Sí. No, de alguna forma vamos a conseguir ese material, o sea. Exactamente. Bueno, amigos, entonces cuídense un montón y nos seguimos viendo hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Bye.